permanente recurrimos a él por todo lo que sabe. Nos decía el pasado día sábado, doctor, gracias por estar de nuevo aquí, el doctor Mateo Garmelli, gracias por aceptar de nuevo la invitación. ¿Podría explicarnos, doctor, las muestras que se están tomando hoy día, hoy, cuándo aparecen y pueden estar en la lista de lo que se llama datos consolidados? No, los positivos Sí. que hoy salen es el reflejo de una infección que ocurrió 7 a 14 días atrás. Correcto. Es decir, lo que nosotros estamos observando hoy fueron aquellos individuos que salieron positivos, se infectaron 7 a 14 días atrás. ¿Puede decirse que con el inicio de la fase 2, del 25 de mayo? Sí, lo que pasa es que la fase 1 se inició una semana antes de lo previsto, no por disposición de las autoridades sanitarias, sino por disposición voluntaria de la ciudadanía. Y eso preocupa. Es cierto. Preocupa porque se ve, como vos recién dijiste, vos fuiste generoso. En las últimas 72 horas se ve más relajación. Yo te diría que desde el inicio, un poco antes del inicio de la fase 2, hoy es la segunda semana de la fase 2, nosotros vemos que sí hay un poco disminuyó la responsabilidad ciudadana. Creo que la gente está malinterpretando. ¿Pero le perdió el miedo o por qué? Es un conjunto, son muchas variables, ¿verdad? La gente tiene que trabajar, ¿verdad? Hay una inestabilidad económica importante, mucho desempleo, hay mucha problemas, todo esto conlleva un problema social, ¿verdad? Entonces la gente también, y psicológico, ¿verdad? Y la gente se sintió con un poco de libertad y no está respondiendo como se esperaba que iba a responder en la fase 2. Pero entonces te aconse. Va, sí, se nace muy. Y, esa es la lógica. Mira la cantidad de gente. Sí. Va, yo voy a salir también. Y es cierto, es una conciencia colectiva equivocada. Porque si nosotros queremos seguir saliendo, si nosotros queremos seguir trabajando, si nosotros queremos seguir manteniendo nuestro trabajo, la mejor manera es evitar que haya una circulación comunitaria intensa con alta carga viral. Porque si, Oscar, hoy yo vengo infectado a tu canal y asintomático, y yo no guardo el distanciamiento que estamos guardando nosotros que estamos acá en el foro, ¿verdad? Y finalmente yo estoy en un periodo antes de presentar síntomas, pero dentro de 5 días me comienza a chorrear la nariz, me pica un poco la garganta y tengo un poco de tosedura. Y me voy y me hago el test. Y resulto positivo. ¿Qué pasa con nosotros? Y probablemente si nosotros no hubiésemos respetado las medidas de control epidemiológico individuales como lo estamos haciendo, muy probablemente todos los que estamos acá y con toda la gente que yo me crucé para llegar hasta aquí, vamos a tener que entrar en cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Pero el descontrol es no solamente para las personas que van a trabajar. Yo creo que los que van a trabajar se cuidan bastante, las empresas se están cuidando, están siguiendo los protocolos. La gente que se va a fiestas, la gente que toma del mismo vaso, como pasó con este militar y el casero. Creo que la información ya se dio, tuvimos mucho tiempo. ¿Hace cuánto estamos hablando de esto? Que no hay que compartir la bombilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no le entra el mensaje? Yo quiero generalizar. Yo creo que esas son excepciones, ¿verdad? Siempre en el rebaño hay ovejas negras. Y esas ovejas negras hay que ponerle en su lugar, ¿verdad? Para eso están las autoridades correspondientes. No vamos a ser nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que comunicar. Nosotros tenemos que alentarle a la gente a que sea responsable, a que teniendo una conciencia individual va a tener una conciencia social y comunitaria, que si ellos siguen manteniendo las medidas de protección, muy probablemente nosotros no tengamos que ir a unas restricciones como lo están indicando el primer mandatario de la República y nuestro ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni. Hoy, 1 de junio, que conste, nosotros estamos desde el punto de vista estadístico, como él dijo, uno cuando toma una decisión estratégica en brotes epidémicos y más en brotes desconocidos como este, no hay estrategias acertadas o desacertadas. Uno puede tener tiempos y contratiempos. Entonces, en este momento donde nosotros tenemos una transmisión todavía de baja intensidad, porque es uno de los datos que uno maneja, ¿verdad? Que que un individuo no infecta más de uno, ¿verdad? Y eso hay pero ¿por qué salieron a hacerlo
Por algo es. Dice, si el presidente habla del tema, de la posibilidad de regionalizar la restricción e incluso en algunos retroceder, y en otros lugares dice avanzar, porque evidentemente habló del Chaco concretamente, yo agregaría la zona sur, Ñembucú, donde hay un comportamiento que hace que eso no varíe mucho. ¿Por qué lo hacen ahora? Por ejemplo, de los últimos datos que estábamos viendo, ¿qué le preocupa a usted en particular? De esto que, a ver si el director pone, entonces vemos. De este dato, de los datos del día de hoy, del ministro de Salud, ¿qué tiene de preocupación? Esto que estamos viendo. No hay, hay que estar alertas, no alarmados, ¿sí? Hay que alertarle a la población. ¿Pero qué lee de esto, doctor? ¿Qué conclusión saca? No, estos son datos, para un brote incipiente son datos positivos, ¿verdad? Tenemos una poca transmisión comunitaria. Siempre hemos dicho, nosotros tenemos 995 casos ya detectados. Sí. Si el comportamiento del virus hubiese sido muy virulento, como en otras regiones del hemisferio norte, 20% de esos 1.000 individuos detectados tenían que haber terminado en internación, 200. Y nosotros no tuvimos 200 internados. Hoy tenemos 11 internados. Y un 5% de los 1.000, 50, tendrían que haber entrado a terapia intensiva. Y nosotros tuvimos 11 pacientes en terapia intensiva desde el 10 de marzo. Eso de 10 internados, no le marca nada, ¿no? Nosotros tenemos 1.200 camas disponibles. Otra de las variables importantes, aparte del crecimiento de la transmisión del virus de individuo a individuo, el crecimiento del índice de reproductividad, otra es la respuesta sanitaria. Nosotros tenemos 1.200 camas disponibles. Hoy nosotros no tenemos el 95% de ocupación como los años anteriores, que eran ocupadas no por problemas inducidos por el coronavirus, sino por otros virus respiratorios, influenza, parainfluenza, adenovirus, muchos otros virus. Hoy tenemos nuestras camas vacías todavía. Entonces, son varios índices que se toman para tomar una medida estratégica. Uno es la transmisión comunitaria. Dos es la respuesta sanitaria. Estamos con buena respuesta sanitaria. Tenemos camas en los hospitales. Solamente una ocupación del 15% tenemos. Tres es las consultas a urgencia. ¿Cómo están los consultorios de urgencia? Los consultorios de urgencia aún no están abarrotados. Hay poca consulta de urgencia. Cuatro es la consulta telefónica, ¿verdad? Por el momento yo creo que estamos en situación de seguir manteniendo la fase 2, ¿verdad? Estamos en condiciones epidemiológicas. Hoy... Así las cosas. Sí. Podríamos pasar a la fase 3, digamos, sin mayores inconvenientes. Pero eso no te puedo responder porque falta 14 días para la fase 3. No, digo porque dijiste 1.200 camas tenemos. ¿Qué nos faltan? ¿Por qué hay esa preocupación? Es decir, mirando todo el tema de corrupción, lamentablemente, correcto, pero dice, no avanzamos nada en materia de respiradores, de camas especializadas. ¿Qué nos falta? Tenemos 1.200 camas. ¿Qué es lo que no tenemos que comenzar a operar nuevamente? Insumos. Sí. ¿Verdad? Esa es la preocupación. Nosotros hoy en el Instituto Nacional del Cáncer, un paciente mandó a cuarentena a 37 trabajadores de la salud. En el INERAN están preocupados porque hay 2 pacientes internados. No tendría que ser esa la preocupación. Si el médico y los trabajadores sanitarios cuentan con los equipos de protección individual, no tienen por qué tener miedo de atender o de asistir a un paciente infectado por el coronavirus, por más que el paciente esté en estado crítico. Pero tus colegas se siguen quejando, que están pagando de su bolsillo. Y es que yo también te lo digo, acá hay mucha autogestión por parte de los trabajadores de la salud. ¿Están comprando ustedes todavía? Por supuesto, hoy no solamente por parte de los médicos, las licenciadas, los enfermeros, los asistentes, los bioquímicos, ¿verdad? Nosotros tenemos supuestamente, según las autoridades sanitarias, tenemos insumos, pero están en depósito. En el depósito no nos sirven. Los insumos tienen que estar en los hospitales y tienen que ser utilizados por los trabajadores sanitarios. ¿En el parque sanitario? Perdón, aparentemente sí, porque nosotros, por ejemplo... ¿Por qué no sale, doctor? ¿Por qué no van a Y yo creo que están, como fueron todos donaciones, yo creo que si aquí realmente se instala un brote furioso, Dios quiera que no, pero siempre hay que preparar el peor panorama, es que después, si resulta el mejor, claro, auspicioso, ¿verdad? Pero hay que estar preparado para lo peor en caso de que acá se instale. Entonces hay que ver cuánto tiempo esos insumos de donaciones
van a poder ser suficientes para combatir un brote del COVID. Yo creo que por ahí viene un poco el miedo y también alertar un poco a la población de que en estos últimos 7 días hubo una movilización exagerada de la gente. La gente dijimos que en esta fase era una fase donde podía salir en casos excepcionales, en casos para ir a trabajar y con las medidas de control, ¿verdad? El uso de tapabocas, lavado de manos, el distanciamiento físico-social. La mejor manera de combatirle al COVID es con la prevención y con el distanciamiento físico-social. Doctor, se estuvo hablando acerca de la neumonía bacteriana. ¿Esto podría llegar a ser una complicación del COVID? No del COVID. Cualquier cuadro respiratorio de vías respiratorias se puede complicar con una sobreinfección bacteriana y más en aquellos pacientes vulnerables. Pacientes de mayor edad, te estoy hablando ya de 70, 75 años con una neumonía, comienzan con un cuadro viral, los virus depletan, disminuyen las defensas de las vías respiratorias y luego viene otro invitado que se llama sobreinfección bacteriana. Es algo frecuente, no solamente en el coronavirus, es frecuente en cualquier cuadro respiratorio, infeccioso respiratorio, en pacientes con algún tipo de comorbilidad o pacientes ya de edad avanzada. Doctor, el tener esas camas que usted nos dice que ahora están libres, tampoco nos da seguridad de que si usamos esas camas nos vamos a salvar, porque por lo menos hasta ahora en nuestro país todas las personas que fueron a terapia intensiva fallecieron. Eso fue al principio de la... Ahora ya hay remedios, ya se sabe más cómo dominar la situación. El mundo científico está en guerra. Son verdades y mentiras, ¿verdad? The Lancet, que es una revista súper respetada desde el punto de vista científico para los médicos, del trabajo recopilado, retrospectivo de 9.600 casos, agarra y dice que la hidroxicloroquina no sirve, después otros grupos de científicos europeos dicen que sirve, es decir, nadie sabe cuál es nadie tiene la verdad absoluta. Acá lo que sabemos es que nosotros tenemos que evitar que la infección pase a un estadio de enfermedad. ¿Cómo vamos a evitar que la infección pase a un estadio de enfermedad en un individuo? Que su carga viral sea de poca carga viral. ¿Cómo se logra eso? Con poca circulación comunitaria en simultánea. Si nosotros tenemos un aglomerado de gente, San Roque González, ¿verdad? Sí, Paraguarí. Si nosotros vemos que ahí hay un brote epidémico del coronavirus, significa que si no se toman medidas de mitigación y contingencia, porque hay 2 fases en los brotes epidémicos. Primero, la contingencia. ¿Qué significa? Evitar que el virus entre al país a través de individuos infectados, que es la vigilancia y la cuarentena sanitaria obligatoria que se está haciendo. Y luego viene la mitigación, que es controlar la circulación comunitaria. Si nosotros hacemos la contingencia de San Roque y la mitigación, cuarentena a un aglomerado social, y esperamos 14 días y vemos el comportamiento del virus en esa sociedad, ¿verdad? Nosotros vamos a controlar que el brote no salga de ahí. Entonces está bien hacer las cuarentenas seleccionadas o parciales, ¿de acuerdo? Por eso es importante el testeo. Hay que identificar al infectado y a sus contactos y hacer cuarentenas localizadas. Es importante seguir haciendo el testeo, doctor? Perdón. ¿Cuál testeo? La PCR, el test diagnóstico que hacemos, ¿verdad? Porque nosotros, el hisopado. El hisopado. No, digo porque en estos días comenzó de nuevo una suerte de temor en la población. De UTI me comentaban a mí, dice que es muy sufrido. No es sufrido. ¿Es el mismo de la influenza? Es el mismísimo. Es un cotonete que se te mete en la nariz y en la garganta. Es 3 segundos por una... No es el hisopado que, por ejemplo, entendemos van a usar con... El hisopado es un cotonete. Más largo. Más largo y que te mete... ¿Cuál es el hisopado que se está temiendo? Yo creo que son todos tabúes, ¿verdad? Acá no importa la técnica, lo que importa es que hay que interpretar que estos 800 test que se hacen al día no son a 800 personas nuevas que se le está testando. Aquí, en estos 800 test, ya entran aquellos individuos que ya fueron testados por venir de zona de riesgo o por haber sido contactos y se les tiene que testar el día 0, el día 7 y el día 14. Es decir, cuando nos informan a nosotros, hemos realizado 900 test, han realizado 900 test, pero no a 900 personas diferentes. Eso vos tenés que dividir aproximadamente entre 3.
serían 300 personas diferentes o 250 personas nuevas que son testadas. Se retoma en algunos sujetos. En todos, Claro. en todos aquellos que fueron negativos y que están en alojamiento comunitario, que vienen del extranjero, vos tenés que hacerle, antes de entrar, ya es un test, le repetí el día 7 y el día 14, porque los negativos se pueden hacer positivos y tenés que corroborar también Son que el 3 positivo... entonces, doctor, no 2. 3 test. 3. 3. El positivo tenés que corroborar que se haga negativo para estar tranquilos. Significa que muy probablemente, yo no manejo el número exacto porque no soy autoridad Pero digo, sanitaria. hay una primera prueba. Una primera prueba. Negativo. Negativo. Segunda prueba, negativa. Negativa. Ya está. No, si vos estás en el alojamiento tenés que esperar los 14 días de la cuarentena. Ah, ya. Y al 14... Si no estás en el alojamiento, Y se hace la primera prueba negativa y una segunda prueba 7 días después negativa, ahí significa descartar pero la segunda, sin síntomas, nada, asintomático. asintomático. ¿Qué pasa? ¿Hay que esperar? ¿Todavía hay que seguir Tenés que esperando? esperar, claro, los 14 días de cuarentena, eso es lo mínimo, porque el virus tiene un periodo de incubación que va de 2 días a 14 días. El promedio es 5.5 Doctor, días. eso, se haya por más a 2. Se Dos, ya ahí por dos. más. Sí. 2 para el que está en sospecha, que no viene de zona Ya estoy. roja, autóctono, y para el que viene a los alojamientos, 3. No, yo hablo de la gente, dice, yo se haya Dos. por más, 2. Ya estoy Ya, liberado. Si tenés 2 negativos y cumpliste los 14 días Asintomático, ¿no? asintomáticos, estás liberado. Ah, sí cumpliste los 14 días. Sí. Y la gente que ya se hizo, doctor Oscar, dice que es un segundo de incomodidad, no es que duele tampoco. no duele, Es ¿cómo un va a doler? segundo de No. incomodidad. No, pues, no sé si usted sabe que anda corriendo por ahí y dice, no, pero- el hisopado. Fake news. Yo lo que quiero es... Sí, por favor. Acá tenemos que insistir. Vos la otra vez me dijiste, estamos cansados de insistir. Y sí. No hay que cansarse porque esta es la etapa importante. No le irritamos a la gente. Por eso yo No, te porque- digo porque dice, otra vez usted alarmando, creando una sensación de inseguridad y decir, no, no es así, vamos a cuidarnos. Oscar, Sí. las primeras 8 semanas de la cuarentena total no eran peligrosas porque estábamos todos Guardados. guardados. Ahora que comenzamos la flexibilización, este es el periodo peligroso. Porque ahora sí estamos en contacto, tenemos que evitar la aglomeración. Este es el momento que se puede comenzar a incrementar la famosa curva que guau achatamos, que nunca apareció. Este es el momento que nos va a depender en un alto porcentaje de la ciudadanía, del comportamiento ciudadano, de mantener el distanciamiento, de salir de la casa solamente para lo necesario, de hacer su burbuja social, ¿verdad? Ese que vos solamente estás en tu casa, Tu núcleo. tu núcleo social, en tu casa, en tu trabajo, a tu casa, ¿verdad? Y solamente estás en contacto con aquellas personas que vos sabés que no tienen riesgo epidemiológico de contraer la infección. Tampoco no es un momento de ir a una cuarentena total, porque ya fuimos la primera vez en forma precoz a la cuarentena total para darle tiempo a las instituciones sanitarias de fortalecerse. Y Y, mire. cojeamos. Sí. ¿Verdad? Ahí fueron Una 8 pena. semanas. Sí. 8 semanas. Si ahora, con estos números que todavía dan tiempo a que nosotros sigamos en la flexibilización, porque los números lo indican, cuando vos tenés un crecimiento del 12% de los pacientes sin nexo conocidos, porque eso se puede conocer después, porque el virus no es autóctono, no es que el virus se creó acá en Paraguay, el virus viene de afuera, no es como el dengue es endógeno, ya el Aedes aegypti ya vive acá en Paraguay, y entonces ese nos contagia el virus del dengue de una persona a otra, pero este coronavirus no se creó acá, tiene que haber un nexo que se tiene que investigar. Si nosotros tenemos un crecimiento que no duplica el número de infectados cada tercer día, nosotros podemos estar todavía en un estadio de fase 2. ¿Verdad? Cuando nosotros veamos que coincide que ya aumenta el número de infectados por la circulación comunitaria, comienzan a ocuparse las camas por enfermedad COVID-19 y comienzan a llenarse, a abrumarse los consultorios de urgencia, ahí no hay que llegar a la ocupación del 95%, ahí pongamos el pie en el freno. Doctor, si aparece esta vacuna de la que cada vez se habla con más insistencia, ahora desde la Universidad de Oxford dan el nombre incluso de una empresa y dicen que para septiembre de 2020 ya van a empezar con la producción y empezar a distribuir las dosis de esta vacuna que ya
prácticamente es un hecho y dicen no hay que esperar hasta el 2021, en septiembre de 2020 va a estar. En caso de que esa vacuna se haga, ¿eso protege para la próxima cepa, para esta misma cepa? Y eso no sabemos. ¿Protegería cuando aparezca la vacuna? La vacuna que se está haciendo es sobre este genoma de este virus que está circulando ahora. Ahora bien, si este virus de aquí a poco muta o muta de acuerdo a la presión selectiva, mucha distribución, mucha infección y tiende a mutar y se comporta como la influenza, hay que hacer una vacuna, variar la vacuna cada año. ¿Y es real esto porque hay una empresa No, claro que que dice, es real. puedo decir el nombre, ¿verdad? Porque sí. es AstraZeneca, Sí. que está trabajando con la Universidad de Oxford y ellos lanzan un comunicado oficial, dicen que en septiembre de 2020 ya va a estar la Hay vacuna. una competencia científica entre Oxford y el equipo de Harvard. Ambos son los que están punteando. Hay 167 laboratorios estudiando sobre la vacuna, ¿verdad? Y ahí hay una pequeña competencia. Si la vacuna primero tiene que ser segura y tiene que ser efectiva, ¿verdad? Tiene que producirse en gran escala y después tiene que ser distribuida. Es decir, que para este invierno, que es lo que nos interesa a nosotros, el mañana 2 de junio, la mejor vacuna es el distanciamiento. Por ahora. Sí, y físico, que llegue a social. Paraguay otra vez. Nosotros somos creo que el último país para que llegue la vacuna de influenza. Primero se reparte por todo el mundo. Vos sabés que no quiero ni tocar este tema porque es dar falsas esperanzas. Sí, totalmente. Entonces, lo que yo quiero insistir es que, uno, estamos en condiciones privilegiadas para poder seguir trabajando y que la economía no pare y que no haya muchos problemas sociales. Los números nos dan para seguir trabajando. Tenemos que exigirle a las autoridades sanitarias transparencia, insumos hospitalarios, equipo de protección para los trabajadores de la salud y que estén monitorizando, porque este es el momento donde ellos tienen que trabajar. Las primeras semanas que estábamos todos cerrados, era logística. Ahora no, ahora tienen que hacer trabajo de campo. Tienen que hacer trabajo de campo. Lo que están haciendo, Roque González Santa Cruz, Capiatá, Central, ir apagando los pequeños incendios. Asunción también. Asunción. Doctor, ¿qué sabe usted que está informado? Nosotros creemos que sabemos algunas cosas, ¿verdad? Decían, creo que el último informe que en algún momento se leyó, que el ministerio, después de toda esta situación lamentable que tenemos y hoy estamos sin los insumos, en curso como 4 licitaciones. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Porque la gente pregunta y dice, bueno, ya está, mientras se investiga corrupto, alguien se va preso, no se va preso, o paga o devuelve plata, etcétera. Ya Yuguap, estamos en proceso de licitación. ¿Cuándo vamos a tener los insumos? ¿Usted qué sabe, doctor? A ver. Que estamos en proceso de licitación, sí. Que se presentaron 26 empresas, pero estamos en proceso de licitación desde el 10 de marzo. De marzo, hoy es 1 de junio. Pero va a la emergencia. Eso, Oscar. Pero eso no es, ese es un tema que yo como médico no quiero ni meterme. Mi amigo es Mazzoleni, mi amigo hoy es el Estado paraguayo, mi amigo es hoy el pueblo paraguayo, mi amigo es toda aquella persona que tenga responsabilidad social. Hoy nuestro enemigo único se llama coronavirus. Y yo me tengo que centrar como médico en combatir el coronavirus. Pero ¿y cómo vas a combatir sin insumos? Y el área administrativa, ¿verdad? para un ministro tener que manejar las compras, ¿eso está bien o en algún momento hay que cambiar eso? No, yo creo Porque que el médico a lo mejor no es tan bueno para los números, para los controles, como empresario. El ministro es el responsable de la administración de gastos y tiene que seguir siendo responsable. Tiene que seguir, ¿verdad? Ya nosotros dijimos en un programa anterior, ¿verdad? El 27 de abril, recuerdo muy bien, ¿verdad? Que acá la responsabilidad es el ministerio. El ministerio es el que contrata a las empresas y el ministerio es el que tiene que estar supervisando qué se compra, qué no se compra. No esperar que se consuma el hecho que nosotros hayamos estado desde los primeros días de marzo hasta hoy, 1 de junio, sin insumos. Evidentemente hay una responsabilidad, pero eso se va a ver en otras esferas, me imagino, ¿verdad? Hoy tenemos que apoyarle a nuestro ministro. Tenemos que salir todos juntos de esto, porque tener un fracaso en logística, tener un fracaso en salud pública es un fracaso para todo el pueblo paraguayo. Y hoy irnos a una cuarentena sería un fracaso desde el punto de vista social y económico. Y no te asegura que vas a salir bien en la parte sanitaria. Y es cierto lo que dice Oscar, tenemos que insistir. Nosotros tenemos que insistir sobre los insumos, porque es un riesgo, no solamente de salud para el trabajador de la salud, sino es un riesgo para la población que un trabajador de la salud y su equipo vaya a cuarentena y deje un hueco
que es imposible de reemplazar, Sí. porque nosotros ya estamos entrando... Siguiendo tu lógica, doctor. Nuestro enemigo es coronavirus. Cierto. Pero tenés que tener armas para combatir y no tenés. Totalmente Y entonces de acuerdo. comenzás a buscar responsabilidad y decir, y no se trata de amistad, no se trata de simpatizar con nadie, se trata de pedirle a los que tienen que hacer lo que lo pongan. De eso estamos hablando. Y estamos pidiendo, y estamos exigiendo, y ellos tienen, y le estamos dando la oportunidad de que ellos nos doten de equipo de protección. Y yo creo que nadie debería enojarse por eso. Hoy No. día es muy fácil decir, ese medio, ese periodista está... No se trata de eso. Vimos, y creo que ellos lo están constatando y todos, que no tenemos con qué enfrentar la probabilidad de una disparada de esta situación. Solo No, las la tenemos. donaciones que otra vez se están reteniendo en caso de que venga algo peor. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Yo ahora me saco el mote de médico y hablo como ciudadano. Yo pago mis impuestos. También, ¿Verdad? por eso. Yo le pago a los funcionarios, a las autoridades actuales, y le voy a pagar solamente a las que vengan después. Es decir, yo tengo derecho a reclamar, ¿verdad? Siempre y cuando sea un reclamo lógico y en este caso extremadamente urgente. Por eso nosotros hemos dicho de un primer momento que obviamente fue un gran fiasco esa primera cuarentena precoz que hicimos, que fue a destiempo, que fue para darle tiempo a que las instituciones se fortalezcan, porque venían de la epidemia del dengue. Hoy no cometamos el mismo error de volver a una cuarentena extrema a destiempo, que luego en vez de durar 4 semanas, dure otra vez 8 semanas y vamos a tener una repercusión Pero eso es social. lo que se considera como un mérito de esta administración, ir antes de tiempo a la cuarentena e incluso somos ejemplo en el mundo. Yo creo que hay que hacer los pasos, es decir, el niño no puede caminar antes de gatear, no puede correr antes de caminar. Entonces, en las epidemias hay pasos generales, contingencia, cierre de fronteras, vigilancia epidemiológica, cuarentena sanitaria obligatoria. Primero, evitar importar el virus con el control de las fronteras. Van a haber porosidades y se van a permeabilizar los vivitos, esto que ustedes están diciendo, esto que pagan 1,5 millones para entrar a Cañijape, ¿sí? Claro. Van a permeabilizar, van a ser los menos. Eso no va a tener tanto impacto en la salud pública. Eso. Cuando vos veas que tus consultas aumentan, tus camas se ocupan y tu respuesta sanitaria es escasa, porque comienza a aparecer la curva, ahí vos tenés que tomar medidas estrictas sanitarias de cuarentena y ir apagando el foco, ¿sí? Los vivitos que pagan y los que cobran también. Ah, de lo a la clavo. El tango se baila a dos. De a dos, por eso. Totalmente de acuerdo. Doctor, Nuestro gracias. enemigo, Muy amable. coronavirus y la corrupción. Sí. No, la corrupción y coronavirus. Ah, en primer Sí, lugar, la la corrupción. corrupción hace mucho tiempo. Doctor, gracias. Bueno, pero Muy amable. coronavirus. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias.